nervioso, pero les voy a hacer la pregunta. ¿No trajeron piedras? ¿No? ¿O trajeron piedras? No trajeron piedras. Ok. ¿No trajeron una cruz preparada? A ver si mi esposa puede salir afuera y mirar si no hay una cruz preparada. ¿No hay una cruz preparada? No. Ahora sí me siento mucho más tranquilo. ¿Saben por qué? Porque muchas personas que Dios envió por los profetas hablaron del arrepentimiento. ¿Y qué pasó con ellos? Lo mataron. ¿Ok? Entonces, como nosotros estamos viendo nuestra predicación expositiva, vamos a hacer un pequeño resumen más o menos de algunos puntos muy importantes que quiero que usted lleve en mente. Que vamos a ver que los judíos pidieron que la crucifixión de ¿quién? Del santo, justo y autor de la vida. ¿Por mano de quién? Por mano de los romanos. ¿Quiénes lo mataron? Lo azotaron, ¿verdad? Pero que al tercer día que se levantó de los muertos y se apareció a quién? A los discípulos. Y después de 40 días estuvo con los discípulos y después fue al cielo, ascendido al cielo. ¿Y qué vemos después? Que el día de Pentecostés vino que el Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre los apóstoles. Y un día también Pedro y Juan fueron a la hora de la oración y en el nombre de Jesús fue sanado un cojo. Y ahí ya vamos entendiendo mejor, ¿verdad?, por dónde vamos, porque hace unos domingos atrás estuvimos hablando de que sobre la sanidad de un cojo. Entonces, pero ¿qué vemos también? Que Pedro, ¿qué hizo? Predicó a Cristo. ¿Acusando a quién? A los judíos. ¿Por qué los acusó de esa manera Pedro? Y es interesante que vamos a ver que en el nombre de Jesús fue sanado este paralítico y el pueblo que queda maravillado, el pueblo que queda asombroso, ¿verdad? Entonces vemos que ellos mataron a Cristo Jesús, pero la realización de ese evento ya se había anunciado con anticipación. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas, quienes transmitieron el mensaje de lo que iba a pasar. ¿Sobre qué? Sobre el Mesías sufriente, sobre Cristo, ¿sí? Entonces, como vemos también que Moisés, con quien el pueblo se identificaba como uno de los que, las autoridades máximas, pero Moisés sí habló ¿de quién? Habló de un profeta a quien debían de escuchar, refiriéndose a Jesucristo. Y ese es el tema de hoy, Cristo el profeta. Oremos. Bendito Padre, en esta tarde, Señor Dios, te glorificamos, Señor Dios, por quien eres tú. Gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias por el Espíritu Santo, Señor Dios, que mora en nosotros y nos ayuda en todo, Padre. Pedimos también, Señor Dios, que tome el control, Señor Dios, y que Él pueda, Señor Dios, hacer su obra, Padre Celestial, en esta tarde. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Cristo el profeta es el tema de hoy. Y como vemos, los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento fueron elegidos ¿por quién? Por medio de Dios. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje del Señor, ¿sí? Y Dios elegía a estos hombres y los hacía revelaciones por sueños, por visiones, etc. Dios envía profetas a la nación de Israel con dos motivos específicos. Uno, ¿cuál era? Porque había pecado en el pueblo de Dios. Había pecado. Por eso es que Dios envía profetas. ¿Para qué? Para que el pueblo se pueda arrepentir, ¿sí? También envió profetas anunciando que la venida del Mesías. ¿Qué más? ¿Dónde iban a ser
¿qué iba a hacer? ¿Y qué iba a ser? Muerto. También fue anunciado por los profetas. Y es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos que cuando Pedro les acusó directamente a los judíos, habíamos visto el domingo antepasado, que ellos fueron tan culpables, a pesar de que sí ya había mencionado Dios por medio de los profetas, ellos sabían, pero ¿qué? ¿Qué hicieron? No hicieron como que le exaltaron a Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo mataron. Hicieron lo contrario. ¿Por qué hicieron lo contrario? Mataron al justo, al santo y autor de la vida. Pero Pedro les ofrece una esperanza de arrepentimiento. Hay una esperanza de arrepentimiento, ¿sí?, por tan grande pecado, trayendo a la memoria de las profecías de que el Cristo iba a padecer. Con esto en mente quiero, hermanos, tocar el primer punto, las profecías sobre Cristo. Y es interesante, ya hemos escuchado la lectura y quiero citar nuevamente los versículos 17 y 18. Dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, yo no sé cómo ustedes se identifican con su pueblo. Por ejemplo, en Paraguay yo diría: hey, amigo. O no sé, a los mexicanos le dirían primo, o le dirían la raza, ¿no? Los mexicanos, ¿verdad? Y los de otros países, ¿cómo dirían? Mi pana, o cómo, o estando ya aquí en Estados Unidos, mi brother, o mi bro, algo así, ¿no? Entonces, pero Pedro, ¿cómo se identifica con ellos? Pedro les dice: hermanos. ¿Entendió, hermano? Pedro les dice a ellos: hermanos, sabiendo Pedro que lo que ellos hicieron fue mataron al santo y justo y autor de la vida. Pero Pedro, ¿qué les dice? Hermanos, sé que ustedes y todos los gobernantes no se dieron cuenta del mal que estaban haciendo. Wow. Y esto me trae en la mente cuando él les dice: no, ustedes no supieron nada de lo que están haciendo. Me viene a la mente y me resuena a Cristo. ¿Por qué? Porque en Lucas 23, versículo 34, dice lo siguiente, Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Mismo Pedro también dijo: hermanos, ustedes han hecho esto por ignorancia, porque no sabían. Pero sí, la escritura estaba ahí. Por eso eran ellas también tan culpables. Wow. Sí, eran muy culpables. Porque Dios había anunciado de antemano por medio de quién, por medio de los profetas, del padecimiento de Cristo. Y aún así no se dieron cuenta de su pecado. Aún así ellos no se dieron cuenta de su pecado. Dios en su soberanía usa la maldad del hombre. ¿Para qué? Para cumplir con su propósito. A Dios no le detuvo eso. A Cristo no le detuvo eso. Que su pueblo haya sido ignorante no le detuvo. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué tenía que padecer entonces Cristo? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? Entonces, ¿por qué Cristo había de padecer? En el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Dios utiliza a un personaje fundamental, a David. Dios usa a David para comunicar algo.
Y quiero que veamos Salmos 22:1. Salmos 22:1. Y dice, Salmos 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién mencionó estas palabras? Así tal y cual, ¿quién mencionó estas palabras? Jesús, ¿estando dónde? Estando en la cruz, experimentando ¿qué? El abandono y recibiendo la ira de Dios. Jesús estando en la cruz dijo también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Hermanos, el abandono, la ira de Dios que estaba recibiendo Cristo Jesús en ese momento, es que la ira de Dios debería estar sobre ti y sobre mí, no sobre Cristo. Hubiera sido de esa manera, ¿no? Pero fue Cristo quien llevó todos tus pecados, tus horrendos pecados y mi pecado en la cruz. Wow. Esto hay veces que a mí me deja un poco sin palabras. Porque Él estaba llevando tu pecado y mi pecado. Y la ira vino de Dios sobre el Hijo del Padre, sobre Jesús. Entonces, ¿por qué había de padecer el Cristo? Hermanos, Isaías 53:5. Isaías 53:5. Y quiero que lleves esto en mente en tu casa y puedas leer Isaías 53 completo. Y no solamente que lo leas, sino que examines cada parte. Y solo quiero leer el versículo 5. Aquí vamos a tener una respuesta. Mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice más? Él herido fue ¿por qué? Por tus rebeliones, por mis rebeliones. ¿Cuántos se han rebelado contra Dios? ¿Solo uno? O algunos que yo alzaría hasta mi pie. Desde que nacemos nos hemos rebelado contra Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos sido rebeldes. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Wow. El castigo que estaba preparado para ti, ¿en dónde cae? ¿Sobre quién cae? Sobre Cristo. ¿Para tener paz con quién? Para tener paz con el Padre. Porque estábamos totalmente enemigos. ¿Por qué? Porque nos dice que nos hemos rebelado contra el Padre. Y el castigo fue ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y por medio de ese sacrificio nosotros tenemos que paz con quién? Con el Padre. Si no hubiera sido por Cristo, ¿hubiéramos tenido paz con Dios? No. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué? Por su muerte fuimos ¿qué? Salvados. Qué grande noticia. Que por la muerte de uno,
tú estás aquí. Por la muerte de uno no pisarás en el infierno. Si realmente reconoces a Cristo, si realmente reconoces el llamado de Dios, no vas a estar ahí. Pero si no has reconocido, no lo puedes reconocer, la ira de Dios está sobre ti. Esa es una muy mala noticia, ¿verdad? Que la ira de Dios pueda estar sobre ti. Pero que la muerte de Jesús, que trajo esperanza, nos trajo esperanza, te trajo esperanza a ti y me trajo esperanza a mí. Y eso es lo que Pedro le menciona a ellos. Por ignorancia han hecho esto. Y es interesante, hermanos, la respuesta del por qué debía de padecer Cristo. Es porque Él llevó el castigo que estaba preparado para ti y para mí. Y esta es la sustitución perfecta que Cristo sufrió no por su propio pecado, porque Él no cometió pecado, ni se halló pecado en Jesús. Hermanos, sino que Él fue el sustituto perfecto por pecadores, como tú y yo. Wow. No merecíamos, hermanos. No merecíamos tener paz. Pero Dios, que ahora somos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Él llevó ese castigo. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos paz. Pero no merecíamos tener paz ni comunión con Dios. Sino que la ira de Dios debería estar sobre ti y sobre mí. Sobre nosotros. Para siempre. Pero la muerte de Cristo, el profeta, nos ha traído ¿qué? Salvación, hermanos. Nos ha traído salvación. Ha traído salvación por los pecadores. Él murió. ¿Entiendes eso, hermano? Entonces, de nuevo surge esa pregunta. ¿Por qué debía de padecer Cristo? Para que haya tiempo de refrigerio en la presencia de Cristo. Él padeció llevando todos tus horrendos pecados. Y por su muerte nos da salvación. ¿Verdad? Entonces otra vez surge. ¿Por qué debía de padecer el Cristo? Para que haya tiempo de refrigerio. ¿En quién? En Cristo. No en el mundo, sino en Cristo. Pero para que haya ese tiempo de refrigerio en la presencia de Cristo, ¿qué debe haber? Versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Wow, hermanos. Así que arrepentidos. Por eso pregunté si no trajeron unas piedras. Porque vamos a hablar un poquito más adelante del arrepentimiento. Porque sí, vamos a hablar del arrepentimiento. Si yo preguntase ahora que puede alzar la mano que no cometió pecado. Bueno, vamos a disminuir. Alce la mano que no pecó hoy. Espero, hermanos, que salgamos de la puerta. Antes de salir de esa puerta nos arrepintamos, ¿ok? Ahora sí ya les tengo entre la espada y la pared. Porque me están diciendo que todos han pecado, todos hemos pecado, que hasta hoy, ahora, en este día domingo hemos pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener tiempo de refrigerio en Cristo? ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Me gustaría, hermanos, que ustedes piensen en esto. Que antes de terminar el culto,
No salgas de esa puerta sin arrepentirte si has cometido pecado hoy. Hermanos, arrepentimiento y ¿qué? Conversión. No puede haber conversión sin arrepentimiento. Y arrepentimiento sin conversión. Si usted salga otra vez de esa misma puerta, así como vino, porque ya me han dicho que todos pecaron. Y si salen otra vez así, ¿qué pasó? Debe haber ¿qué? Conversión. ¿Para qué debe haber esos dos aspectos muy importantes? Para que sean borrados tus pecados. Para que sean borrados mis pecados. Debe haber un profundo arrepentimiento. ¿Y eso en dónde se va a ver? En la conversión. En tu conversión. A Dios no lo vas a mentir. A mí sí. Hoy me puede decir, yo me arrepiento. Pero si no hay conversión, a Dios no le podemos mentir. Dios quiere un arrepentimiento profundo. Dios quiere un cambio. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados y mis pecados. Si nosotros estamos yendo de este lado, caminando hacia el pecado, ¿qué nos dice Dios? ¿Que tengo que hacer una vuelta de 90 grados? Tengo que dejar esto. Si yo me arrepiento, debe haber ¿qué? Una conversión. Porque el Espíritu Santo, si realmente mora en ti, te va a quebrantar. Y si el Espíritu Santo no mora en ti, no vas a sentir quebranto. Y esa es una muy mala noticia. Que si cometes un pecado y no sientes remordimiento y lo vuelves a hacer y hacer, y no hay remordimiento, no estás en Cristo. No estás en Cristo. Wow. Entonces, hermanos, tengamos bien en cuenta esto: arrepentimiento y conversión, para que sean borrados tus pecados. Es interesante el versículo 20. Y él envía a Cristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y él envía a Cristo. Hermanos, les hago una cordial invitación. Venga los domingos a la 1:00, ¿sí? En la escuela dominical. En la escuela dominical estamos hablando de la Trinidad. Y él envía a Cristo. Hoy estábamos estudiando sobre la unidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, ¿qué tienes? Tienes la naturaleza, la esencia y la comunicación. ¿Con quién? Con el Padre. Y si no tienes, no eres de Dios. No eres hijo de Él. Y Él envía a Cristo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, sí vamos a tener que tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. ¿Sí? Y a lo que ya hemos conocido la verdad, entendamos esto. A quien de cierto es necesario que el cielo lo reciba Jesús está en el cielo y sabemos que Él va a volver. Creemos porque la Biblia nos enseña que Cristo va a volver. Y es interesante, hermanos, que habíamos mencionado que Dios había enviado profetas.
para que el pueblo pueda escuchar el mensaje que él tenía. Y en este punto 3 quiero mencionar que Cristo es el profeta a quien debes escuchar. Cristo es el profeta a quien debemos escuchar. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será ¿qué? Desarraigado del pueblo. Quiero volver a leer esto, hermano. Y el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿De quién se está refiriendo? De Cristo, del Hijo. Como a mí, estaba diciendo Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel, ¿a de quién? A Cristo, que será desarraigado. ¿De dónde? El pueblo. No va a permanecer en el cielo. Hermanos, los profetas del Antiguo Testamento hablaron de que de arrepentimiento, pero fueron que asesinados. Lucas 11:47 nos dice, el mismo autor de Hechos nos dice: ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes ¿qué? Mataron vuestros padres. Wow. Lucas está diciendo, él escribió: ay de vosotros que ustedes que edifican monumento a los profetas, pero que ustedes mataron a ellos. Qué ironía, ¿no? Al que ellos mataron le ponen un monumento. No, eso es ironía. En el Nuevo Testamento vino otro profeta. Mateo 3, 1 al 3. Mateo 3, versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Híjole. Marcos 6, 27. Leo. Marcos 6, 27 al 28. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traído ¿qué? La cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Qué hicieron con Juan? Lo decapitaron, porque también habló del arrepentimiento. Y Dios envió a Cristo, el profeta. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús. Mateo 4:17. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces que comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Por eso les dije que estaba un poco nervioso, ¿no? Pero me dijeron que no trajeron piedras, ni una cruz. Entonces puedo libremente expresar lo que está en la Biblia. ¿Sí? A Cristo lo crucificaron, hermanos. ¿Por qué? Por decir arrepentidos. Cristo habló del arrepentimiento, pero lo mataron. Y es interesante, hermanos, que a todos los profetas que ellos mataron, ninguno de ellos pudo llevar tus horrendos pecados y mis horrendos pecados. Solo Cristo pudo llevar todos tus horrendos pecados. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos del profeta, de los profetas,
y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno que se convierta de su mal. Pedro les dice a ellos, ustedes son los hijos de los profetas, del pacto que Dios ha hecho con nuestros padres, diciendo desde Abraham. Pero en Abraham, ¿qué dice? En ti serán benditas, ¿qué? Israel. Todos. Por eso Pedro le dice, a vosotros primeramente, hermanos judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo, ¿qué? Lo envió para que os bendijese. Y nosotros estamos, ¿para qué? Para recibir también esa bendición. Y es interesante, hermanos. Moisés dijo, Dios vuestro Padre os levantará un profeta, a él oiréis. Dios habló del arrepentimiento. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Ya hemos mencionado uno, lo más importante. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Amarás a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Amaos los unos a los otros. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Alguien se le acercó y le dijo, ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Qué dijo Cristo el profeta? No dijo 70 veces 7. Las veces que sea necesario. Perdona las veces que sea necesario. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Que tienes que perdonar. ¿Qué dijo el profeta? Cristo el profeta. Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el profeta al que tú y yo debemos escuchar hoy. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Al que me negare, también lo negaré delante de mi Padre. ¿Qué dijo Cristo el profeta? Arrepentidos y confiésese cada uno sus pecados. ¿Qué más dijo Cristo el profeta? Sean obedientes a sus padres. Si voy a seguir siguiendo diciendo qué dijo Cristo el profeta, no vamos a salir hoy. Sino quiero que te internalices bien, hermano. Que Cristo el profeta quiere que te arrepientas de tu pecado. Cristo el profeta quiere que hoy pidas perdón por tu pecado. Cristo el profeta quiere que tu relación mejore.
Y como dice el pastor Calixto, el altar está abierto, hermano. El altar está abierto. Si realmente has escuchado de Cristo en las Escrituras, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón a Cristo. Porque hemos dicho que nos hemos rebelado contra el Padre. Hemos dicho que todos teníamos pecado. Entonces, ¿por qué no veo arrepentimiento? ¿Van a salir por esa puerta así como entraron? ¿O quieres arreglar cuentas con el Padre? Si quieres arreglar cuentas con el Padre y si necesitas ayuda en oración, estamos para ayudar. Si necesitas restablecer tu amistad con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, es hoy. No dejes para mañana. Si has tenido un conflicto con tu pareja, ¿qué dijo Cristo el profeta? Amaos los unos a los otros, perdonándonos. ¿Qué más dijo Cristo el profeta? Él quiere una unidad. Si quieres una restauración con tu hermano, si tienes alguna dificultad, olvida esas indiferencias y ve a tu hermano ahora. Y si él está aquí, ve y pide perdón. Y el afectado debe de recibir y aceptar eso. ¿O te cuesta perdonar? ¿O te cuesta pedir perdón? ¿Eso cuesta pedir perdón? ¿Cuesta pedir perdón a Dios? ¿Cuesta pedir perdón a tu hermano o a tu hermana, a tu hijo o a tu hija, a tu esposo a quien le fallaste, a tu esposa a quien le fallaste? Si eso te cuesta, hermano, déjeme decirte que no estás en Cristo. Y que necesitas reconciliarte primero ¿con quién? Con Dios el Padre. Para luego reconciliar con las personas. Hermano, escucha a Cristo. Acércate a Cristo, así como estás. Y Él te va a perdonar. Porque ¿qué nos dice 1 Juan 1? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, vuelvo a repetir. Cristo es el profeta a quien tú y yo debemos escuchar. Y no solo escuchar, porque si lo escuchas, vas a salir así como entraste. Pero si lo escuchas y obedeces su palabra,
no vas a salir igual, porque Cristo el profeta quiere que un arrepentimiento y una conversión. Cristo quiere que nosotros seamos uno. Cristo quiere que tu matrimonio sea uno. Cristo quiere una familia unida. Cristo quiere que este grupo de hermanos que estamos aquí tengamos un mismo sentir en Cristo. Porque por eso murió Cristo. Para que tú y yo podamos pedir perdón al Señor. Y la responsabilidad es tuya, hermano. Pues si quieres salir de esa puerta como entraste, es contigo y con Dios. ¿Sí? Es contigo y con Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en esta tarde, Señor Dios, nos has desafiado, Señor Dios. Nos has desafiado, Señor Dios, con tu palabra. Y siempre, Señor Dios, tú nos pides arrepentimiento, Señor Dios. Si estás luchando contra el pecado, ya no luches, sino que te entregues a Cristo. Si estás luchando contra dificultades, no batalles, solo ven a Cristo. Ven a Cristo como estás. Si no quieres perdonar, ven a Cristo. Si no quieres perdonar, mira primero a Cristo. Él murió por tus pecados. Si te cuesta pedir perdón, recuerda que Dios te perdonó tus pecados, llevando todos tus horrendos pecados en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos y recibir, Señor Dios, esa gracia que tú tienes preparado por quien tú moriste, Padre Celestial. Y si tienes un corazón duro, pido que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón en esta tarde y tú puedas liberarte. Libérate, hermano, hermana, de ese yugo que te es difícil llevar. Ven a los pies de Cristo como estás. Reconoce tu falla delante del Señor. Reconoce tu falla con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela. Ve y pídele perdón. Pero no salgas como entraste. Oh Padre Celestial. Gracias porque hoy, Señor Dios, tú nos has hablado en tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos seguirás hablando por medio de tu palabra. Porque Cristo vive. Muchas veces no queremos hacer ese paso de arrepentirnos, Señor. Crea en nosotros, Señor Dios, un corazón nuevo. Un corazón de arrepentimiento, Padre Celestial. Y cada uno de nosotros, Señor Dios, en nuestra intimidad contigo, podamos, Señor Dios, buscar tu rostro, Señor Dios, en oración, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados, Padre. Libértanos, Señor Dios. Y danos, Señor Dios, fuerza para seguir, porque sabemos, Señor Dios, que mayor es que está en nosotros. Y eso te debería de llevar a los pies de Cristo. Padre, gracias. Gracias por enviar a Cristo. Porque es el único mediador, Padre. Oh, Padre Celestial. Honro y glorifico tu santo nombre porque tú eres santo, santo, santo
el poderoso, Señor Dios, el que fue, quien es y quien vendrá. Y en tu segunda venida, Padre, podamos nosotros encontrarnos arrepentidos, Señor Dios. Padre, gracias. Amén.